Queremos comparar dos poblaciones de producción A y B para ver si las medias de la producción diaria son diferentes, difieren significativamente. Entonces, en este caso vamos a aplicarle la prueba de Legendre. Queremos saber si las varianzas son iguales o son diferentes. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es copiar los datos. Y me voy a Lexi. Abro una hoja nueva y los pego aquí. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ponerlos en columnas, los valores. Control Z, en columna, control, pegada especial, transformar. Voy con el otro, copio, pegada especial, transformar. Copio, y lo hice dos veces, siempre. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar con las dos muestras. Voy a trabajar primero con una muestra y después trabajo con la otra muestra. ¿Correcto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer acá es declarar mi variable, xy. Y aquí voy a poner una variable contadora. Lo primero que tengo que hacer es calcular mi media. Ese grupo de acá, ponga atención, última vez que te digo. Esto no lo va a encontrar en ningún video. ¿Oyeron? Lo primero que me pide es calcular la media de ese grupo. Lo primero es encontrar la media de ese grupo. Cierro paréntesis y le doy enter. Y aquí me da el promedio de ese grupo. Pero él me dice que calcule la diferencia xy menos la media. Entonces voy a hacer ese cálculo. ¿Ya entraron? ¿Ya vinieron? Están afuera. Ok. Entonces, aquí vamos a hacer el cálculo y lo centro. Pero él me dice, ya habiendo encontrado ese valor, tengo que encontrar el valor absoluto de ese valor, de esa diferencia. Entonces voy a insertar el símbolo del valor absoluto. Y aquí calculo con ABS el valor absoluto de ese valor. Y aquí ya lo calculé, correcto. Pero me dice la regla que tengo que sumar todos esos valores, la suma. Sumo todos esos valores. Hasta este momento, hasta le voy a poner un color diferente, en amarillo,
usar yo? Z1 media. Va a ser igual a este valor que yo tengo dividido entre 40. Ese es el primer valor que voy a usar. Ahora, me dice, como aquí yo tengo un residuo, a esto lo voy a llamar Z. Z1 la vamos a poner. Ahora yo necesito calcular esa Z, o ZI la vamos a poner para distinguirlo. Tengo que calcular aquí ABS, que tiene el valor absoluto, de ZI menos Z1 media. Entonces, ya se fijaron que yo calculé una media, pero era de los residuos, porque estos son residuos, ¿correcto? Ahora me dice que calcule ese residuo menos la media de los residuos. Vengo y digo, pongo ABS, entre paréntesis, este valor menos la media que tengo aquí abajo, que es este, la dejo fijo con F4, y cierro paréntesis. Y le doy Enter. Y ahora lo mando a calcular para todos. Y aquí me da, esto lo borro porque esto no va, lo manda además. Ahora necesito calcular esto, pero elevado al cuadrado. Y aquí le pongo su índice. Ajá, el que yo hice, el que yo vengo, ese residuo que era la diferencia en valor absoluto, le pongo potencia, abro paréntesis, este valor 1,2. Enter, lo mando a copiar para todos. Lo centro y borro esto de acá. Esto no va. Y eso lo mando a totalizar. Este de aquí lo mando a totalizar. Y este valor lo voy a ocupar yo. Voy a ponerlo con un color, porque son los dos valores que voy a ocupar. Este que tengo acá y esto que tengo acá. Voy a salir de ello para que ya se aburrieron de esperar. Ya se fijaron lo que yo hice para la primera muestra. Ahora lo tengo que hacer eso para la segunda muestra. Entonces, hago el rayado. Eso mismo lo voy a hacer para la segunda muestra. Copio todo esto, igual. Pego aquí al costado. Pero aquí ya va a cambiar los valores de Z. Vamos a poner una letra diferente, que sería la segunda muestra. Se le llama J. Aquí sería J. Aquí es J. Aquí sería ZJ. Y aquí sería ZJ. ¿Sí? La segunda muestra. ¿Correcto? Entonces, ahora va a ir en términos de quién? De J. Entonces, copio los datos.
teníamos 40, ahora tenemos 50. Ahora voy a comenzar a hacer los cálculos que me piden. Lo primero que tengo que hacer es calcular la suma de estos valores. Y calculo la media. Y igual este valor dividido entre 50. Ahora procedo a calcular la diferencia. Si igual a un paréntesis, este valor menos el valor de la media. La dejo fijo con F4. Cierro paréntesis, me doy enter. Después de eso me dice que lo mande a calcular el valor absoluto. Si igual a BS, abro paréntesis, este valor, cierro paréntesis, le doy enter. Lo centro y le doy a todos los valores. Ahora, este valor que yo tengo se llama ZJ. ¿Correcto? ¿Qué tengo que calcular yo ahorita? El promedio de ellos. Aquí sería ZJ media. Y esto es igual a este valor de acá dividido entre 50. Entonces, igual este valor entre este valor. Lo mando a calcular para todos. Ya lo calculo. Ahora vamos con el otro. También. Y aquí le da la suma. También. Y aquí voy a ponerle un color diferente. Entonces, aquí vengo y voy a calcular el valor de Z, ZJ media, punto 85. Ahora, necesito calcular el resto de diferencia, que son estos. Igual a DS, abro paréntesis, el valor de la ZJ menos la ZJ media, la dejo fijar con V4. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahora lo centro y lo mando a copiar para 3. Y aquí ya me lo calculo. Ahora procedo a hacer ese valor al cuadrado. Igual, abro paréntesis, potencia. Ese valor
mando a calcular para el medio. Ahora me dice que calcule toda esa suma, pero acá me lo está dando con todos los decimales. Vamos a reducir los decimales con dos decimales, y aquí mando a calcular esa suma y me dice que un valor de 21.56. Pero acá yo necesito todavía calcular un valor que se llama Z media global. Y la Z media global, ¿cómo se calcula? Vamos a ponerlo aquí, a este lado. Z media global. Dice que eso es igual a la suma, igual a un paréntesis, del total que tengo acá, de la media Z1 más la media de Z de J, de esta que está acá, dividido entre el total de datos. ¿Cuántos datos tengo en total? Entre 90, que sería 40 más 50. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y aquí me da el valor de la Z media global 0.073. En base a estos dos resultados, no necesito hacer el resto de cálculos de la fórmula. Me regreso al PPT. Y aquí en el PPT yo tengo varias fórmulas. Si ustedes se fijan, yo ya calculé esta parte de acá, hasta aquí. ¿Qué necesito calcular ahora? Esta parte de aquí, que no la conozco. ¿Se fijaron? De ahí hice hasta aquí, esta parte de acá. Necesito calcular el numerador, que es esta parte de acá. ¿Se fijaron? Entonces, procedo y voy a capturar esa parte y la voy a llevar. Captura esta parte, que es lo que voy a hacer ahí. Copio esto y me voy al Excel. Como aquí yo tengo mis resultados, los voy a pegar aquí abajo, esta parte, donde voy a trabajar. Me dice calcular el DI cuadrado. ¿Y cómo se calcula el DI cuadrado? Dice que va a ser la diferencia, vamos a subir un poquito el tamaño, de la ZI menos la Z media global. Ahora, ¿quién es mi ZI? 1, media, 1.35. ¿Y la global cuánto es? Y para el segundo caso, ¿cuál sería mi Z media? 0.85. Y la global, 0.073. Entonces, hago ese proceso. Entonces, voy para la primer cálculo, que sería para D1, para cuando hablamos de la primera población. Entonces, D1 va a ser igual, abro paréntesis, a la media 1, que es esta que tengo acá, menos la media global. ¿Correcto? Y le doy Enter. Ahora, ¿qué me dice el segundo paso? Que lo tengo que elevar al cuadrado. De 1 me dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ese valor potencia, esa diferencia que encontré, le elevo al cuadrado. A ese valor, después que me dice, lo tengo que multiplicar por el valor de la muestra. 1. Voy con el multiplicador. Hago ese multiplicador que sería, ¿cuánto es el valor de N de la muestra 1? 40 por el valor de 1 cuadrado. Y aquí ya me da 3.051. Ese proceso que lo hice para la primera muestra, lo voy a hacer para la segunda muestra. Segunda muestra. Yo voy a poner el segundo cálculo. De D2. Pongo D2
y voy a hacer la diferencia. ¿Ahora de quién? Del valor que me dio acá, menos quién, la media global. Esto que tengo por acá arriba, cierro paréntesis y me doy enter. Ahora, me dice que lo tengo que elevar al cuadrado de 2 elevado al cuadrado. Pongo potencia, abro paréntesis y este valor multiplico por 2. Después pongo el multiplicador y me dice que voy a multiplicar eso por ¿cuánto? Por 50. Y aquí ya tengo estos valores. Pero ¿qué me dice? Para encontrar el numerador, tengo que sumar estos dos valores. Este que tengo acá y este que tengo acá. Estos dos multiplicadores los tengo que sumar para encontrar el numerador. ¿Correcto? Entonces yo vengo y digo, numerador va a ser igual a la suma de esas dos cantidades. Este más este. Y aquí ya tengo la parte de arriba de la fórmula. Pero ahora me regreso al PPT. Ya encontré, si ustedes se fijan, va a subir un poquito el tamaño, esta parte de acá de la fórmula. Ahora, ¿qué me hace falta encontrar? La parte del denominador. Se fijaron que no es difícil, solo es llevar un procedimiento y no enredarse. Ahora, ¿qué me dice el procedimiento? Me regreso a la fórmula. Me dice que para el denominador vamos a tener las diferencias de D y J, o sea, la media global, cada una de las medias menos la media global elevado al cuadrado. Y eso se tienen que sumar. ¿Ya lo hicimos ese cálculo? Sí. ¿Quiénes son? Me regreso al Excel. Si ustedes se fijan, la diferencia que aquí teníamos, aquí sería menos la media, aquí sería la media global, ¿no? La media menos la media global. Esto que aquí está sentadito. Vamos para acá. Dice, cada una de las ZI menos las medias, es decir, las medias globales. Esto ya lo tengo, ZIJ menos la media general. Esto me resulta lo siguiente. Como ya tengo estos dos valores, que es 30.6 y el otro valor de 21.56, aquí ya conozco el denominador. Dígame. ¿Qué cosa? Sí, las muestras. Entonces, el denominador sería la suma de estos valores, este más el otro valor que tengo acá, que son las diferencias. Y me da 52.16. Ahora, me regreso al PPT. Y ahí me dice que tengo que aplicar esta fórmula.
la copio y me regreso. Pego la fórmula. Agrupo el tamaño. Como ya conozco yo la parte de arriba y la parte de abajo, voy a reducir el tamaño de la fórmula. Entonces, yo digo, la LBN, o prueba que significa así, W, entre paréntesis X, va a ser igual, abro doble paréntesis, N, en este caso son 90, menos dos grupos, me queda exactamente 88. Entre, ¿cuántos grupos tengo yo? Tengo 2, menos 1, 1. Por, en este caso, entre paréntesis, el numerador entre el denominador. Cierro paréntesis y le doy enter. Y me dice que la prueba de LBN me da 9.26. ¿Correcto? Entonces, ahora necesito aplicar la prueba F de Fisher. ¿Qué me dice la prueba F de Fisher? Si vamos a trabajar con el 95% de confianza de 0.05, me dice que va a ser n k-1, k-1, punto y coma, n menos k, para encontrar los grados de libertad. Entonces, parto de ahí. K en este caso vale 2, n mayúscula vale n menos, en este caso vale 90. Entonces, aplico la prueba. Me regreso a lo que es la prueba de LBN, al que entender. Me dice que va a ser K-1 y N menos K, con punto 0,5. Entonces, me voy a buscar la prueba. Digo aquí, F de Fisher, vamos a poner ya los valores. K menos 1, aquí me queda 1, y N menos K, aquí me queda 88. Son los valores que voy a usar. Es el igual inversa de la prueba de Fisher, esta que está acá. Me dice la probabilidad 0.05, 1,88. Y me dice, aquí sería, creo que C, si lo cambia, sí. Me da 3.94. ¿Qué me quiere decir esto? Como la prueba de LBN es mayor a la prueba F de Fisher, aceptamos la hipótesis nula y decimos que las varianzas son diferentes. Eso es lo que me quiere decir. Ahora, este mismo proceso que yo hice en Excel no se puede hacer porque no calcula varianza Excel. Entonces, tenemos que hacerlo en el SPSS. Abro un SPSS nuevo, archivo nuevo. Voy a introducir los datos en términos de grupo. Vengo y copio mis datos. Hasta 40. Y lo pego. Pego acá. Y aquí voy a poner términos de 1. ¿Cuántos 1 voy a poner? 40 unos. Ahora voy a colocar mi segunda variable, que son estos datos. ¿Cuántos 2 voy a poner? Que son los grupos
50 grupos. Y aquí voy a ponerle 2. Porque los datos los voy pegando. Y ahora me voy a lista de datos. Voy a declarar una variable que se llama grupo. Aquí va a ser 1 grupo A y 2 grupo B. Aceptar. Aquí voy a poner grupos y aquí voy a poner producción. Un poco lo mismo, producción. Seguidamente, aquí me voy centrado, ordinal, centrado, escala. Hay dos maneras de hacer la prueba de Lebesgue. Explico las dos maneras. La primera manera es hacerlo por grupos de análisis de varianza. ¿Cómo lo hace el SPSS? Lo hace de la siguiente manera. Nos vamos a analizar comparaciones de media y le pongo ANOVA de un factor. Aquí introduzco los grupos o el factor y aquí introduzco la producción. Aquí vengo y le doy estas son para hacer comparaciones de medias de diferentes tipos, pero lo que me interesa a mí es la prueba de Lebesgue o prueba de igualdad de varianza, esta que está acá. Después de eso le doy continuar, contraste. Aquí sí puedo poner los contrastes que yo desee, pero como no lo voy a hacer, porque no me interesa la prueba de Lebesgue, le doy a aceptar. Y aquí ya me manda el ANOVA de un factor. Y antemano ya me mandó la prueba de Lebesgue. ¿Cuántas pruebas de Lebesgue me mandó? Para medias, para medianas ajustadas y para medianas recortadas. Para todos los casos no se cumple el supuesto que sean iguales en varianza. ¿Correcto? ¿Qué más? Me mandó la prueba F de Fischer. Y me dice que como el valor de la prueba F, me dice acá que tenemos diferencias de media de antemano, la prueba F. Pero ¿cómo podemos saber que existe una diferencia de media? Pues si solo son dos grupos. Entonces, me voy a analizar comparaciones de media, muestras independientes. Introduzco la variable de grupo. ¿Cuántos grupos tengo? 1 y 2. Continuar. Y aquí introduzco la variable de producción. Y le doy a aceptar. Si ustedes se fijan, en ningún lado me dio, aquí está, aquí me da para media 9.269. ¿Se fijaron? Entonces, aquí le doy a aceptar. Y entonces, aquí en la prueba T de Stude, ya me manda los valores de la media, la desviación estándar, y me manda el valor de la prueba de Lebesgue, 9.269. ¿Cuánto me dio el Excel a mí? Me regreso hacia abajo del Excel. Me lo puse más abajo, más a la derecha. 9.2687. Si ustedes se fijan, el SPSS no hace todo este procedimiento. ¿Por qué lo hice? Porque muchas veces las personas no tienen SPSS y para que lo hagan manual se hace de esa manera, la prueba de Lebesgue. Y me da exacto, la misma lo que haga el SPSS.
iguales? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Por qué? Porque aquí me dice, no se asumen varianzas iguales. Y voy a ir a la T. ¿Qué me dice la T? Aquí es diferente a la T que me va a dar a mí. Si ustedes se fijan, aquí es cuando las varianzas son iguales, pero no se cumple esta condición. Tengo que pasarme a esta de aquí abajo. 67.37. ¿Y cuántos grados de libertad tiene? 65. ¿Y la bilateral cuánto es? Punto triple cero. Ahora, ¿qué prueba me está recomendando él? Cuando son varianzas desiguales. ¿Qué me dice? Abajo, la T de Weil. Esta parte de acá, esto se hace con una fórmula especial que se llama T de Weil. Lo voy a hacer. Y entonces aquí decimos que no existe igualdad de varianza y las medias son diferentes. En conclusión, el grupo 1 y el grupo 2 tienen diferencias de medias y varianzas son diferentes. Eso es lo que me quiere decir. Me regreso al PPP. Aquí hemos cumplido todo este proceso. Página número 23. Aquí teníamos los datos. Aquí teníamos la interpretación que no existe diferencia entre media y los grupos son independientes entre sí. Ahora, aquí viene el famoso T de Weil. Es más fácil. Si ustedes se fijan en esa fórmula, la T de Weil para varianzas desiguales, ¿qué tenemos que conocer? Analicen la fórmula. La media y la varianza. El N1 y el N2. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? En este proceso hay un caso especial. Es la parte de abajo, el cálculo de los grados de libertad. ¿Qué me quiere decir? Que ese cálculo de los grados de libertad lo trabaja en términos de quién? De la varianza y de N. Entonces voy a hacerlo, la T de Weil. Entonces, partiendo de ahí, voy a trabajar con esto, con la T de Weil. ¿Cómo se hace manual y cómo se hace en el SPSS? ¿Correcto? ¿Y cómo se hace en Excel? Con los mismos datos. Me regreso, me salgo de acá. Lo primero que voy a copiar es la fórmula. La pongo en Excel. Voy a abrir una hoja nueva, voy a pegar aquí al costado. Y voy a copiar la otra fórmula, el grado de libertad, esta que tengo acá. Copio. Pego. Ahora, ¿qué necesito trasladar yo? Necesito conocer mis muestras, copiarlas en la siguiente hoja. Me regreso al Excel y voy a copiar mis muestras. La muestra 1, y la pego en la hoja siguiente. Y ahora voy a pegar la muestra 2. Me regreso y copio la muestra 2. Ya no voy a trabajar con la media, voy a trabajar con los valores reales de ella. Copio hasta acá. Y me regreso a la hoja 4. Y la pego aquí al costado. ¿Qué me dice la fórmula? Que tengo que calcular mis medias y mis varianzas y los N. Entonces, yo vengo y puedo hacerlo de otra manera. Y vengo y voy a hacer acá. Puedo hacerlo
Excel, sí, aquí voy a poner, me voy a ir a datos, análisis de datos, y voy a darle un descriptivo. Estadística descriptiva, le voy a aceptar. ¿A quién voy a describir yo ahorita? A la primer variable. Y rótulo, la salida, marco acá, resumen, nivel de significancia, cada estimador, y le voy a aceptar. Y aquí ya tengo mi primer análisis. Voy para mi segundo análisis. Entonces hago lo mismo. Me voy a analizar, descriptivo, borro esto, no lo voy a ocupar, y voy a introducir mi segunda variable. Pongo la salida, la voy a cambiar y la pego acá y le doy a aceptar. Y aquí ya hice mi descriptivo de los dos. ¿Qué voy a usar yo de ellos? ¿Qué voy a usar? Si ustedes se fijan, voy a usar las dos medias, esto que está acá. ¿Qué voy a usar más? Mis varianzas. ¿Qué más? Mis N, esto que están acá. ¿Correcto? Partiendo de ahí, aplico la fórmula que voy a aplicar, que la tengo aquí al costado. Dice que la T de estuve va a ser igual a un paréntesis doble, la media 1 menos la media menos la media 2, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis. ¿Qué me dice la fórmula? Abro un doble paréntesis. La varianza 1 entre N1 más la varianza 2 entre N2. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. ¿Pero qué me dice la fórmula? ¿Dentro de qué tiene que ir esa fórmula? De raíz. Entonces aquí pongo un paréntesis y escribo la palabra raíz. Y cierro el paréntesis de aquí al fondo. Y le doy enter. Digo que sí. Y aquí ya tengo el valor de la prueba de estudio. Pero necesito saber los grados de libertad. Mira la fórmula de los grados de libertad que tengo aquí al costado. Para hacer los grados de libertad con la T de Webb, primeramente me dice lo siguiente. Aquí voy a poner T de 0.05. Y aquí voy a poner lo que es los grados de libertad. ¿Cómo se calcula? Esto va a ser igual, doble paréntesis. Aquí voy a poner potencia. Abro paréntesis doble. ¿De quién? De la varianza N. Mi varianza 1 dividido entre 40. Cierro paréntesis, más ¿quién? La varianza 2, y aquí me falta el paréntesis. Varianza 2 entre N2, cierro paréntesis. Pero acá
necesito colocar un paréntesis más. Acá. Punto y coma. 2, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis rojo. Pero después que me dice la fórmula, voy a hacerlo por separado. Entonces me regreso a la fórmula. Todo esto dividido, abro doble paréntesis. La varianza 1, pero en términos de cuadrado, sería, aquí sería otro paréntesis, potencia, abro paréntesis, doble, la varianza 1 entre 40, cierro paréntesis, punto y coma, 2, cierro paréntesis rojo y cierro paréntesis verde. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre n menos 1, cierro paréntesis y cierro paréntesis morado, más, como dice la regla, hago lo mismo para la otra parte. La varianza 2 entre, ¿qué me hizo falta poner aquí? Potencia, abro paréntesis, varianza 2 entre 50, cierro paréntesis, punto y coma, 2, cierro paréntesis rojo, entre, abro paréntesis, n de 50 menos 1, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Algún paréntesis, ahí quiero colocar eso que tengo. Vamos a ver, como tiene que obedecer la fórmula, voy a hacerlo por separado, entonces paso a paso. ¿Qué es eso? También todo potencia, también cierra acá. Después abrimos paréntesis de abajo, también cerramos acá. ¿Qué está bien? Separado. Se bloqueó el éxito. Vamos a hacerlo por separado. Volvemos a hacerlo. Vamos a hacerlo por separado. Parte de arriba. Parte 1. Dice que va a ser igual. Abro paréntesis. Potencia. A la varianza 1. Tiene 1 entre paréntesis más varianza 2 tiene 2, cierro paréntesis, aquí te falta un paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, punto y coma 2, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Aquí ya me da el valor de arriba, vamos con el valor de abajo, parte 2. Esto es igual a un doble paréntesis, potencia, me dice aquí,
abro paréntesis, la división de la varianza 1 entre L1, cierro paréntesis, punto y coma, 2, cierro paréntesis rojo, entre, abro paréntesis, n menos 1, abro paréntesis negro, más, abro lo otro, potencia, abro paréntesis, varianza 1, varianza 2, perdón, punto y coma, entre 50. ¿Qué me dice después? Elevado al cuadrado, 1,2. Entre, abro paréntesis, ¿Cómo puede ser esto? el valor de N2 menos 1. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y aquí ya me da el valor de la parte 1 y parte 2. Y hacemos ya los grados de libertad. Entonces, igual, me dice acá, entre el de abajo. Me dice que es 65.16. Ahora, aquí ya tengo mi grado de libertad. ¿Puedo calcular la prueba T? Sí. Igual, inversa de la prueba T, agarro la última de abajo. Aquí sería 0.05, punto y coma, esos grados de libertad. Y le doy Enter. Me da 1.99. Como este valor es demasiado grande, aquí le aceptamos la hipótesis nula o la hipótesis alternante. La alternante porque decimos que las varianzas son diferentes y las medias son diferentes. ¿Correcto? Ahora, otra manera de hacerlo en Excel es la siguiente. Vengo y selecciono los datos. Le voy aquí a datos, herramienta de análisis, y aquí voy a buscar una prueba especial. Ustedes para un está suponiendo desigualdad de qué? De varianza. Le voy a aceptar, introduzco mi primer variable, introduzco mi segunda variable. Después le pongo rostro en la primera y el rango salido de una hoja nueva. Le doy a aceptar. Y aquí ya me manda automáticamente lo que a mí me dio. Si ustedes se fijan, acá, esto que está acá. La prueba T, ¿cuánto me da? 67.37. Los grados de libertad, aquí la puso al revés. Porque a mí los grados de la T, ¿cuánto me daba? En la página anterior. Vamos para abajo. La tenemos acá. Aquí está, 67 y 65. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me dice la prueba? La T, 67 y 65. Automáticamente. Ahora, el SPSS nosotros ya lo hicimos. Me regreso a la salida. Si ustedes se fijan acá, 67.37 y el otro 65.16. Dos maneras de hacerlo. Manual, Excel, SPSS. Ahora para lo que es aquí hay un video de que hay un ejemplo, pero ese ejemplo yo lo iba a hacer en clase, pero hice otro. Voy para acá, vamos a
presentar. Página número 26. Aquí viene el proceso de la prueba de deber. Perdón, la prueba de juez. Trabajamos con los grados de libertad y para la prueba de bilateral, ¿me se fijaron? Que es esta parte de aquí abajo. Y después de eso, tenemos estos datos para los 9 estudiantes y 7 estudiantes y trabajan en base a calificaciones. Analicemos los datos. Si ustedes se fijan, un N es diferente que el otro. Tenemos 3, 6, 9 y el otro es 8. Seguidamente, tenemos el proceso para hacerlo en Excel. Después de eso, tenemos la salida en Excel. En este caso, me dice cómo son. Son diferentes. ¿Se fijaron? La comparación de la prueba que estudien para muestras independientes y varianzas desiguales resulta el valor de prueba es mayor al valor de la tabla, el cual refleja que los objetos son diferentes entre sí. Viene el proceso en el SPSS. Aquí me dice que supuestamente asume varianzas iguales. Se cumple. Entonces, como asume varianzas iguales, tenemos que leer la parte de acá. Si ustedes se fijan, 727, cero significante. Aquí ya viene la última prueba que vamos a ver el día de hoy. La celda de distribución normal. Si la distribución de población es esencialmente normal e informa aproximadamente a una campana, esto se distribuye Z es igual a la media menos 1000 sobre la varianza conocida sobre la raíz de Y. El valor P es una probabilidad que aporta una medida de una evidencia suministrada por la muestra contra la hipótesis nula. El valor P indica que una evidencia mayor contra la hipótesis nula. Y aquí tenemos las regiones de rechazo. Método de valor crítico. Si Z es menor o igual que menos Z, el valor crítico, es decir, el valor Z se proporciona una área alfa con la poli inferior de la distribución normal que está acá. Y aquí ya viene el diagrama para la Z de una variable. Cola inferior, cola superior y dos colas. Pero, ¿qué pasa acá? Mi N va a ser mayor que cuánto? Que 30. Segundo, tenemos que asumir que la varianza es conocida. Y de ahí ya tenemos los pasos. Dar la hipótesis nula y la hipótesis alta. Especificar el nivel de significancia, recordar los datos muestrales y calcular el valor estadístico de prueba. Método de P-valor, emplear el valor estadístico de prueba para calcular el P-valor, rechazar este cero si el P-valor es menor que alfa, método del valor crítico. Y ahí se repite de nuevo el proceso. Aquí ya vienen los valores de la significancia que toma Z para el 80, para el 85, para el 90, para el 99, para el 99.5 y el 99.9. Dice que 1.282, 1.44, 164, 1.226, 257, 2.807 y 3.291. Son los diferentes valores que toma el valor de Z. Ya no necesitamos estar calculando los grados de libertad, como la prueba T. Y aquí ya viene la prueba Z para dos muestras. Me dice que aplicamos el grado de libertad para N1 más N2 mayores que 30, la distribución de la población en total. Se conoce sigma 1 y se conoce sigma 2. Las dos poblaciones siguen la distribución normal, las dos muestras no deben estar relacionadas. No hay relación de muestras, ahora tienen que ser estrictamente independientes. Es decir, deben seguir independientes. Debe conocerse la dirección externa de las dos poblaciones.
Aquí ya vienen las pruebas unilateral y bilaterales. Vienen siendo los mismos criterios, pero ahora ya no se va a trabajar con la T-de-Stuber, se va a trabajar con la prueba Z. Después viene el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales que se recolectan el número de valores muestrales que pueden variar tras haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. Una estimación de punto es un valor individual o punto que se usa para aproximar un parámetro de la población. La estimación de punto es el proceso de utilizar datos muestrales para estimar los valores de los parámetros bien conocidos de una población. El intervalo de confianza o estimación de intervalo es una gama o un intervalo de valores que se usan para estimar el valor real del parámetro de la población. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Un intervalo de confianza se asocia a un nivel de confianza del 95%. El nivel de confianza nos da la tasa de sucesos de procedimiento que utilizan para construir un intervalo de confianza. El nivel de confianza suele expresarse como la probabilidad del área 1 menos alfa. El valor de A es, aquí sería el alfa, el incremento del nivel de confianza. Y aquí viene la definición. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos alfa, a veces es expresado por el valor del porcentaje equivalente, que es la proporción de veces que el intervalo de confianza realmente contiene el parámetro de la población, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se conoce como el grado de confianza o coeficiente de confianza. Tiene tres nombres: intervalo de confianza, grado de confianza o coeficiente de confianza. Y aquí viene un valor crítico, que es un número que está en la frontera que se separa de la prueba o probablemente ocurrencia de aquello que no tiene posibilidad de ocurrencia. El número es un valor crítico que es una puntuación Z con la propiedad de que se separa de un área alfabeto de la cola derecha de la distribución normal en alta. Aquí tiene la famosa cola izquierda y derecha que estuvimos explicando anteriormente. Y aquí viene la Z para el promedio y la distribución. Si ustedes se fijan, hay una página. Voy a cargar esa página para explicarles cómo se usa. Voy a salir y voy a explicar esa página cómo se usa. Me tomé la molestia de mandársela a la página. Vamos a terminar, no se preocupen. Este es útil para ustedes. Si ustedes recuerdan que tuvimos problemas para estar graficando la distribución normal, ¿se acuerdan? Entonces, me vengo para acá y aquí está la página. Esta es la página. ¿Qué me hace acá? Me hace la gráfica de todas las distribuciones. ¿Ya se fijaron? Acá yo vengo, por ejemplo, si me dicen un valor, ¿se acuerdan del valor de la prueba que teníamos nosotros en su examen? El segundo, que decía una media de 1000 y una desviación estándar de 100. ¿Se acuerdan de eso? De 110. Y me decía entre 880 y 1200. ¿Se acuerdan de eso? Aquí solo pongo el valor, ya me lo calcula. La solución se va. La voy a piratear. Yo estoy haciendo cálculos completos, no por eso. Voy a salir y lo voy a verificar. Saludos estudiantes, ahora continuamos con una lección más de estadística. Voy a empezar yo. Entonces,
quiera dar la palabra, mire. No completa. A ella sí se la da completa. Porque yo era expulsante. Y si le da inspeccionar y eliminan las cestas para que se Voy a buscar otra página. En la noche lo craqueo. Entonces, regreso al PPT ya para terminar la clase. Vamos a la página 39, 40. No, eso desde el inicio. Aquí ya me da los valores de los intervalos que se doy para la prueba Z. El 90, 95, 98 y 99%. Y la prueba T de estudio suponiendo